La cultura entendida como un conjunto de creencias son costumbres, hábitos, prácticas, valores, habilidades y destrezas de, pues, un grupo en específico, en un contexto histórico dado. Puede ir cambiando según los hábitos de cada uno. Está en constante devenir. La cultura forma identidades, nos construye como seres humanos, nos da significados para y en el mundo para ir construyendo con ello mismo, pues nuevos hábitos, nuevas costumbres, etcétera. El concepto de cultura ha cambiado a lo largo de la historia. Se ha pensado que la cultura era un proceso de desarrollo intelectual y espiritual, de la manera en que lo comenta, por ejemplo, Hegel. Un valor absoluto y una jerarquía entre las culturas. Se menospreciaban algunas y se admiraban otras. Hoy en día, la globalización ha dado reconocimiento a las culturas como pues la indígena, movimientos culturales como el feminista, el LGBT+, etc. Desde este punto de vista, las culturas existen gracias a los individuos, dado que son los portadores de las mismas. Sin embargo, la cultura preexiste al individuo en el seno de un grupo social determinado, pero cada individuo participa en su recreación, en su transformación y mejora a medida que se desarrolla en su propia experiencia. De la cultura se desprende la sociedad. Cada una de las conciencias individuales, cuando pues se asocian de manera estable, producen como consecuencia de todas y cada una de las relaciones que se entrelazan, dice Acevedo, pues una vida muy diferente de aquella que pues suscitaría si se hubiera quedado aislada unas de las otras, que es, al final de cuentas, la vida social. Esta nueva vida tiene que ser conservada y transmitida, renovada y corregida, como dicen Amagnano y Wieselberghi. Es trabajo y deber, así como responsabilidad de la educación, de este proceso de culturación, si me permiten decirlo, del formador, del diseñador, del creador, etcétera, del artista inclusive, del generador de cultura, llámese clásica, mental, visual, etcétera, plantear el objeto de cómo educar a la subjetividad dentro de una sociedad. Desde la diacronicidad del pensamiento, es decir, el cómo suceden una tras otra las ideas del pensamiento, entendido esto como historia del pensamiento, y también la sincronicidad del pensamiento, el cómo una misma persona, una individualidad, una subjetividad puede ser educada pues por ideologías diferentes, es decir, una epistemología de la cultura y de la educación. Los grupos humanos tienen una cultura propia que les ha permitido sobrevivir y debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, según Bernard Jagger, entendemos por cultura la totalidad de manifestaciones y formas de vida que caracterizan a un pueblo. Son modos de ver el mundo, cosmovisiones arraigadas en cada grupo humano y estas manifestaciones no son puramente instintivas, son aprendidas mediante el lenguaje y mantenidas en grupo, en sociedad. El diseñador, el generador de productos visuales y audiovisuales, el docente, el profesor, el alumno, etcétera, tienen la responsabilidad de vincular su ser en ese saber que tiene, en el hacer y en el compartir. Es en interés de la supervivencia de estos modos de ver el mundo, de la comunidad y de los individuos que la integran, que deben ser enseñadas y aprendidas por las nuevas generaciones. Todas las cosmovisiones que aportan, pues, por ejemplo, el profesional. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca de las definiciones de cultura, culturas y sociedad. Todo esto desde la perspectiva de distintos autores, entre ellos Cassirer, García, Durkheim, de Acevedo, pero pues obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado dejando comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y pues, sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si es que no supiéramos, hiciéramos y compartiéramos? Si es que no somos en el entendido del ser. Vendríamos a ser no más que cualquier otro animal del mundo. Y ojo, no somos cualquier otro animal del mundo. Somos animales políticos, dice Aristóteles. Aunque este término ya empieza a quedar corto, también somos animales simbólicos. El hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente, un sistema simbólico. No solo vive en una realidad más amplia, sino en una nueva dimensión de la realidad, tal como lo comenta Cassirer. Vemos en el mundo y le otorgamos al mundo un significado, algo que está mucho más allá de nuestra realidad real.
es ahora una realidad simbólica. Dotamos de significados al mundo. Tales significados nacen de y hacen mis usos, mis hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas que permiten conservar el estado biológico y mental que suponemos imprescindible para pervivir, dice Martín, y que parten de mí en una comunidad, en una sociedad en específico, en una determinada cultura, un modo de ver el mundo, nuestra cosmovisión, pues. El ser un animal simbólico implica que el ser humano no está adaptado a la fisis, a la naturaleza, pues tuvo que crear la propia. El ser humano creó un universo simbólico. El lenguaje, el mito, la ciencia, la historia, el arte y la religión constituyen partes de este universo. Forman los diversos hilos que tejen esta urdimbre complicada de la experiencia humana, continúa Cassirer, que es, obviamente, su cultura, su nueva fisis. La cultura produce subjetividades. Estas se configuran de acuerdo con los valores sistematizados por un modelo generalizado que almacena, potencializa y rediseña la forma de la humanidad en función de sus necesidades existentes diversas de cada época y cultura también posibles en la propia humanidad, entregando, formando y ayudando a generar competencias de calidad para un futuro, muchas veces incierto, pero que estaremos más que preparados para él. La cultura comprende entonces las producciones espirituales de la humanidad, producciones morales, artísticas y científicas. Se comprende que tiene un contenido más acusadamente social, como comenta García. Son ideales, normas de conducta, normas de vida, formas de hacer y de ser que caracterizan a un pueblo, a una sociedad. La educación, por ejemplo, debe de adaptarse a ella, a la sociedad, porque depende de ella, así como la cultura también depende de la educación. Una educación como una, inculcación de hábitos, conformar a la juventud, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, como lo comenta Lerena. Podemos entender la realidad a nuestra manera, ya que nuestra realidad no es una cosa única y homogénea, dice Cassirer. La realidad está diversificada. Hay infinidad de patrones y esquemas como organismos en el planeta. Cada uno de ellos posee un nuevo mundo, un propio mundo, ya que poseen una experiencia en particular. El ser humano, a pesar de sus debilidades físicas, su falta de aditamentos y dones para vivir en la naturaleza, en un mundo natural, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente, o mejor dicho, para que el ambiente se adapte al ser humano. La cultura. El hombre no solo vive en una realidad más amplia que los animales, sino en una nueva dimensión de esa realidad. Ya no vive en un universo físico solamente, sino en un universo simbólico. Ese universo simbólico es el que hace al humano, un verdadero humano. Es el que da a los hombres su estatus de humanidad, y ese universo es el que hay que transmitir. La esencia de la cultura consiste en la transformación de la propia actividad intelectual y volitiva, también del cuerpo del hombre y de los objetos exteriores, para bien de éste mediante la consecución de tales bienes o valores trascendentales, realizada de una manera segura y permanente por la actividad espiritual, enriquecida por los hábitos de la inteligencia y la voluntad y de las facultades ejecutivas. Dice Durkheim que cada sociedad elabora y fomenta un cierto ideal de ser humano. Ese ideal será similar para todos los que integren una determinada sociedad. Cada persona se diferencia de otra según los ámbitos particulares que una sociedad albergue en ella misma. Es ese el ideal que representa. Tiene la misión de suscitar en las personas un cierto número de estados físicos y mentales que la sociedad considera para cada uno de sus miembros. Es a partir de esta culturación, insisto, si le podemos llamar de esa manera, que se perpetúa y refuerza una homogeneidad en el grupo social. Se proporcionan valores, usos, hábitos y costumbres que hacen al ser humano en un grupo determinado de sociedad. Esta es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas, cultura y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Existen, por ejemplo, sociedades de animales cuyo estudio lo realiza la sociobiología o la etología social, como las sociedades de hormigas o las sociedades de primates. Sin embargo, continúa Durkheim, para que exista una sociedad se debe de tener un conocimiento de las causas que motivan a la colectividad a consagrarse como tal. Involucra razonamiento y en el caso de los animales, solo se vive de forma gregaria a causa de su instinto, lo que implica que no es por convicción, es decir, no es racional.
Es pues un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo con unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o en un tiempo determinados. Estas sociedades se enfrentan a un doble problema, dice Abagnano y Wieselberghi: conservar y transmitir, renovar y corregir. Tienen la finalidad de estas sociedades de conservar y transmitir, o sea, de enseñar sus conocimientos e ideologías a las nuevas generaciones, y estas últimas deben de renovar y corregir, aprender pues esos conocimientos e ideologías heredadas. Deben volverlos propios y hacer frente a nuevas situaciones que se van generando de acuerdo con su espacio y tiempo que le toca a cada generación por venir, reinventándolos. Cada pueblo o nación pues ha tenido la concepción del hombre y de sus bienes o valores total o parcialmente coinciden con su verdadera naturaleza o la esencia de estos. La ha formulado o expresado de acuerdo con su temple e idiosincrasia, de acuerdo con su visión del mundo, en cuya formación influyen no solo las circunstancias geográficas, sino también y sobre todo las históricas de costumbre, tradición, educación y mil elementos más. Tales modos de formulación concreta, espiritual, a más de las condiciones históricas, geográficas e individuales, influyen en la formación del estilo, configuración de una manera de cultura como una de un pueblo, una época o una región. Todos estos factores que constituyen la cosmovisión o modo fundamental de pensar, querer y sentir y expresarse de un pueblo en una determinada época y región, y que como tal actúa o influye sobre sus creadores y realizadores, ha dado origen a las diferentes culturas. La podemos llamar egipcia, india, judía, griega, romana, y luego podemos hablar de una cultura medieval, renacentista, romántica, una cultura posmoderna, etc. Y otras más de las múltiples diferencias regionales y étnicas dentro de cada uno de estos grupos. La cultura expresa entonces las realizaciones o modos concretos con que un pueblo en una determinada situación exprese ideas, realidad histórica, la esencia pura de la cultura en su integridad o en alguno de sus aspectos. Lo que debe de quedar asentado aquí es que las culturas, de tal o cual pueblo, en tanto son cultura, en cuanto son frutos de la inteligencia y de la voluntad humana en búsqueda de la verdad, entendida como filosofía y religión, de facilitar la vida humana en sus múltiples manifestaciones, entendida como técnica o ciencia, también de la bondad, es decir, de la religión y de la moral, de la belleza, entendida como el propio arte, así como también, de los propios medios para lograrlo. Los pensamientos del ser humano, como antropos, están basados en una sociedad y cultura determinadas. La forma de ver el mundo, la cosmovisión personal, en realidad no es tan personal. Es dada por ellos, influenciada, cuestionada y rectificada, conservada y transmitida por la sociedad en que se nace. Ella da el lenguaje, permite estar presentes en cada una de las situaciones sociales en general. De esa manera, interactúa con ella y por supuesto con los demás sujetos insertos ahí, puesto que se vive en sociedad. Lo que es único en este espacio es el conocimiento que esa sociedad genera, moldea e introduce, muchas veces hegemónicamente en cada uno de los ciudadanos. El ciudadanizarse no es cumplir 15, 18 o 21 años, dependiendo de la sociedad en la que se viva. El ciudadanizarse es empezar a pertenecer a un tipo de pensamiento que conlleva un conocimiento específico, el cual viene a darnos una serie de significaciones y simbolismos, modos de ser y de hacer en y para la sociedad, para la comunidad, para un grupo específico de seres humanos insertos en ella. Pero es en el hombre en donde radica el principio y la teleología, la finalidad, de la cultura, que no es dar, crear o culturizar para algo, para una profesión, para una especialidad, un rendimiento de cualquier género, sino el desarrollo de la personalidad humana misma, como lo comenta Ramos. Se vive en un mundo en el que se considera menor a todo aquello con lo que no concuerda con lo típico, por ejemplo. Sin embargo, para Deleuze y para Bene, ¿qué es lo que hace o lo que es este menor? Menor, dicen ellos, designa de entrada un estado de hecho, es decir, la situación de un grupo que, cualquiera que sea su número, es excluido de la mayoría, o bien incluido, pero como una fracción subordinada respecto de una medida que hace la ley y fija la mayoría.
una fracción que está bajo una jurisdicción que en principio no encaja, no les corresponde, no son ellos. Es decir, que el menor no es aquel grupo o persona que sean de un número pequeño. La palabra menor nos podría hacer pensar eso, sino que es todo aquel que está subordinado a un tipo de poder que le fija leyes, que no pueden tener un lugar en las representaciones de poder en el mundo determinado por esas mismas representaciones de poder culturales. Es un devenir constante, una variación continua a este menor. Es aquel que no tiene un lugar adecuado para poder entrar a este discurso hegemónico. Y si consideramos que el ser humano tiene una infancia mucho más lenta que cualquier otro ser vivo en el planeta, se agudiza el problema. Sin embargo, esta infancia lenta se aprovecha para enseñarle todo lo que tiene que saber del mundo. Pero no solo del mundo como una realidad real, no solo como viviendo en la naturaleza y enfrentándose a otros animales, ya que ese no es el mundo del humano. El mundo del humano es ese mundo simbólico. Es por ello por lo que el humano debe ser enseñado, formado, no para vivir en la naturaleza, puesto que ya no somos simples animales, sino para vivir en un mundo humano. Las nuevas generaciones entonces deben ser formadas para poder sobrevivir en él. Las nuevas generaciones deben conocer las habilidades, destrezas y necesidades que se tienen como civilización en la que han nacido, es decir, saber la tecnología. Es una cultura que se les debe transmitir y que ellos tienen la obligación de, en el caso de que en un momento dado ya no funcionen, corregir. Es entonces necesario un nuevo paradigma para este siglo XXI. Para la nueva culturización del futuro, para una nueva generación de productos visuales y audiovisuales, una renovación del hombre en su totalidad. Se necesita de un nuevo hombre, como diría Taeli, nuevos actores para un nuevo mundo. Esto no es posible sino mediante procesos de educación de las personas y de la sociedad desde una perspectiva marcadamente ética, de valores y de responsabilidad ante la multiplicidad de verdades y nuevas tecnologías aplicadas, por ejemplo, al diseño gráfico, a la fotografía, a los medios audiovisuales que pudieran surgir de esta libertad de ideas. Para ello, es necesaria una filosofía de la mente, que apueste por medios, métodos y procesos educativos que forman éticamente a ciudadanos responsables para fortalecer la sociedad en cada una de las modificaciones que existen en la humanidad y la cultura, en cada una de estas desterritorializaciones y reterritorializaciones que haya. Ese ciclo que tendría que ser interminable para que exista una buena cultura y una buena sociedad. Esto es finalmente un devenir tan intempestivo de la realidad que no podemos enseñar cosas dadas, porque tales ya no existen desde el momento en el que terminamos de pronunciar siquiera su nombre. Se debe de enseñar a aprender para que cada una de estas modificaciones culturales, sociales, técnicas, de grupo, etcétera, las hagan suyas y las comprendan, las entiendan, las renueven y mejoren con una responsabilidad ética, práctica y epistémica. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo o en los streams de videojuegos que hacemos. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.